pero ya lo puse. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sean bienvenidos a esta ponencia impartida por el Centro de Atención Psicológico Educativo Corporal Integral. Pues bueno, esta ponencia es organizada por
la Asociación Estudiantil de Médicos de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y les habla su oficial local de su Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz, que bueno, me presento, soy Jesús, y pues le cedo la palabra al Centro de Atención Psicológica. Adelante, chicos y chicas, es todo suyo el panel de hoy, y agradezco una vez más su presencia de cada uno de ustedes y su interés por estar en esta plática. Muy buenas, muchas gracias, Jesús. Antes de empezar, queremos agradecer una vez más el espacio y la oportunidad de presentarnos ante ustedes. Nosotros iremos abordando el tema poco a poco, por lo que también agradecemos la paciencia, la atención y el tiempo que puedan ustedes brindarnos. Muchas gracias. Es por parte de Capesi. Por mi parte, yo soy Cristian Sánchez, y yo voy a abordar el tema de la relación médico-paciente. ¿Pueden cambiarla a la diapositiva, por favor? Bueno, desde el lugar del médico con el paciente. Aquí, lo primero para hablar de la relación médico-paciente sería empezar por esclarecer uno de los conceptos básicos que entran en juego, que es la ética y la moral. Por lo que también haremos un breve recorrido histórico de cómo estos conceptos terminan adquiriendo el significado y la importancia que hoy conocemos. Bien, el término ética procede del vocablo griego ethos, que interpretaba al principio como estancia, como vivienda común. En la filosofía antigua se designaba con este término a la naturaleza, el carácter estable de uno u otro fenómeno físico o social. A partir de estos, Aristóteles formó el adjetivo ético y designó con él un tipo especial de virtudes humanas, aquellas del carácter, valor, moderación, entre otras, y designó la ciencia que las estudia. Es decir, que desde el siglo IV la ciencia ética recibió la denominación que conserva hasta el día de hoy. La historia del vocablo moral se repite de forma similar en la cultura. Disculpen. Bien, perdonen. Retomo. El término ética procede del vocablo griego. No, perdón. Iba en la moral. La historia del vocablo moral se repite. Disculpen un momento. Ya, disculpen. Bueno, ¿me oyen? Una disculpa por eso, previsto. Bueno, retomo. La historia del vocablo moral se repite de forma similar en la cultura romana. El análogo en Roma de ethos es la palabra mos, que se traduce como hábito, costumbre, carácter, comportamiento, propiedad, naturaleza interior, ley, precepto, moda y hasta corte de vestido. Fue Cicerón quien, tomando de referencia la experiencia griega y citando directamente a Aristóteles, formó la palabra mos del adjetivo moralis, perteneciente al carácter y las costumbres. Así surge el término moral. Entonces, bueno, hay muchas interpretaciones de ética. Para unos es la filosofía de la moral. La historia del vocablo moral se repite de forma
Fue Cicerón quien, tomando de referencia la experiencia griega y citando directamente a Aristóteles, formó la palabra. Eso ya lo he dicho, pero bueno. Entonces, para resumir, la ética puede caracterizarse como la aspiración a la sabiduría vital, a una conducta sabia, mientras que la moral puede considerarse como un sistema de opiniones, representaciones, normas y evaluaciones sobre las regulaciones de la conducta de los individuos, la cual tiene un impacto directo en una comunidad determinada, medios de educación y de formación. Esto nos lleva a la bioética, que entonces abarca la ética médica, pero no se limita a ella. Esta tiene 4 aspectos fundamentales. Una es comprender los valores relacionados con los problemas que surgen en todas las profesiones de la salud, incluso en las profesiones afines y en las vinculadas con la salud mental. Otra se aplica a las investigaciones biomédicas y de su comportamiento, independientemente de que influyan o no de forma directa en la terapéutica. La 3 aborda una amplia gama de cuestiones sociales como las que se relacionan con la salud pública, la salud ocupacional e internacional, de la ética sobre el control de la natalidad, entre otras. La última va más allá de la vida y de la salud humana, en cuanto comprende cuestiones relativas a la vida de los animales y las plantas. Por ejemplo, en lo concerniente a experimentos con animales y demandas ambientales conflictivas. Es sabiendo esto que se entiende que uno de los enfoques más recomendables en la relación del médico-paciente es aquel que sea a la luz de la sociedad en que se desarrolla el individuo y que además profundiza en los conceptos de autonomía e integridad. Es así que llegamos a las consideraciones particulares y generales de este concepto, previamente mencionados, que son la autonomía y la integridad. Pues bien, la autonomía se define como la facultad para gobernarse a sí mismo, es decir, la capacidad de autogobierno inherente a los seres racionales que les permite actuar y elegir de forma razonada sobre la base de una apreciación personal. La autonomía es una capacidad de los seres humanos para pensar, sentir y emitir juicios. Aquí intervienen valores como la confianza y el respeto de libertades. Tanto el médico es libre de emitir un diagnóstico como el paciente es libre de optar por aceptar por aceptar el diagnóstico o por elegir una segunda opinión. En este aspecto, la integridad es uno de los términos que significa totalidad, entereza, unidad intacta. Este concepto está muy relacionado al de autonomía, porque la pérdida de esta impide que el individuo desarrolle y proyecte como un ser que se proyecte como un ser intacto y completo. Se entiende como integridad de la persona la correcta ordenación de las partes del todo, tanto elementos corporales, psicosociales e intelectuales de su vida. La enfermedad, que no es otra cosa que el desequilibrio o desorganización de las 3 partes o de alguna de ellas, sin duda daña o menoscaba la integridad del individuo. La integridad, por lo tanto, es en este caso un sinónimo de salud. Es aquí que también entra en juego la concepción del ser humano complejo, donde a partir de la perspectiva médica se ha de entender al paciente desde su amplia complejidad y así orientarlo a una integridad. Otra cuestión a abordar, ¿podrían cambiar de diapositiva? Son en la relación médico-paciente es la cuestión de confianza, es una cuestión de confianza, porque siempre ha sido una cuestión de confianza donde el paciente acepta tácitamente una relación de ayuda por parte del médico ante un problema de salud. Sin embargo, actualmente asistimos a un cambio o transformación de los roles que se adoptan por parte del médico al paciente. En esta concepción, el médico es, o debería serlo, un profesional sanitario con vocación de servir, actitud compasiva y espíritu de ayuda hacia las personas que está enferma o que sufre.
A partir de ese principio, estudia una larga y compleja carrera científica para conocer en profundidad tanto el funcionamiento del cuerpo humano como sus potenciales patologías y sus alternativas en el tratamiento. El vasto conocimiento que esta disciplina genera ha creado de forma paulatina la necesidad de especializarse e incluso superespecializarse en un área muy concreta del saber médico. Es así que entonces se entiende al paciente como aquella persona que padece una enfermedad, puede ser asintomático o con un cortejo de síntomas o molestias que perduran en el tiempo, atravesando así el proceso de enfermar y que le llevan a la determinación de pedir ayuda o consultar con un médico. En este punto se inicia la relación médico-paciente, desde que hay un enfermo y está el profesional que va a atenderlo. Y esta relación va a girar en gran parte a todo el proceso de diagnóstico, terapéutico y en la relación del médico hacia el paciente, la cual está determinada por una comunicación en consecuencia que entre ambos pueda haber, en función de si esta se centra en la enfermedad o en la persona, o si se adopta una relación directiva o facilitadora. Aquí precisamente podemos entonces resumir que la relación médico-paciente recae en la confianza y en los modelos de comunicación. Estos modelos de comunicación pueden ser de 4 tipos. Está el tipo autoritario, en ella el médico adopta un rol directivo sobre la enfermedad del paciente y le indica de forma autoritaria lo que debe hacer, anulando al paciente cualquier posibilidad de diálogo o réplica. Está la paternalista, es la relación médico-paciente que más habitualmente ha imperado y todavía impera, y en la que el médico adopta un rol directivo en la toma de decisiones sobre el enfermo y su entorno, siempre bajo un propósito de no maleficencia y protección de su salud. Está la deliberativa, es sin duda la relación médico-paciente más deseable. Se establece en ella un necesario diálogo en la toma de decisiones compartida, a través de la adopción de un rol facilitador del médico hacia el paciente. Se obtiene a través de ella una relación cordial y respetuosa, con una comunicación empática y orientada en ayudar al paciente a tomar conciencia de su problema y exponer posibles soluciones. Médico y paciente asumen cada uno su parte de responsabilidad. Ello exige un compromiso ético de confianza y respeto mutuo, constituyendo el mejor modelo y el más eficiente para la comunicación mutua. La democrática es, por lo tanto, el último modelo y también es conocido como autonomista, en la típica relación médico-paciente a la carta o tipo clientela. Es la relación facilitadora enfocada en la enfermedad y en la que se abandona a su suerte al paciente a que se tomen decisiones con un fin básicamente de complacerle. Es aquí donde se puede ceder un poco en la práctica médica y en el diagnóstico. Está más basado en la posible jurisprudencia en la que se puede encontrar el diagnóstico. Y esto nos lleva a las limitaciones y los alcances de la relación médico-paciente, porque entonces hay una propuesta en la que se recoge la relación clínica, y esta propuesta nos habla de 5 momentos importantes en la relación médico-paciente. 1 es el momento cognoscitivo, que integra todas aquellas operaciones cuyo fin es el conocimiento de la enfermedad, el conocimiento del sujeto que la padece y que la vive de una manera personal e intransferible, así como también el conocimiento del curso de la enfermedad y de sus potenciales consecuencias, que aquí es el pronóstico. Existe otro momento, el cual se le conoce como afectivo,
que comprende las emociones y sentimientos propios de la relación clínica que experimentan médico y paciente. Está también el momento operativo, que corresponde a la conducta y a los procedimientos que aplica el médico en la atención del paciente. Y por lo último, el momento histórico-social, que comprende los aspectos sociales del médico, del paciente, de la enfermedad y de la propia relación. Diferentes momentos de la relación, estos diferentes momentos no son sucesivos, ¿no? Esto significa que no siguen una línea de tiempo en la que primero se va a presentar uno, después se va a presentar otro. Simplemente se producen simultáneamente, aunque en cada tiempo prevalezca uno de ellos. Siempre puede haber uno que prevalece más que otro. En este caso es el momento histórico-social, en el que estamos determinados por la actualidad, por los tiempos, y se produce el encuentro entre el médico y el paciente. Y siempre están regulados por el componente ético, que es el momento que entraña la sujeción a las normas que regulan la conducta del médico en el marco de la relación clínica. Por lo que entonces el momento histórico social va muy de la mano, sin tampoco desmeritar a los otros, pero hay una especial relación estrecha entre el momento ético y el momento histórico social, dando así la estructura a las limitaciones, el área de acción y el alcance de la relación médico-paciente. Eso es todo de mi parte. Quiero pedir una disculpa, hace rato llegaron unos familiares, no lo tenía previsto, pero bueno, sigamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, bienvenidos a todos. Yo les estaré hablando acerca de la pérdida de la actitud del servicio en los espacios para la sanidad. Siguiente, por favor. Y bueno, me gustaría comenzar hablando sobre la humanización de los servicios, teniendo en cuenta tres conceptos bastante importantes a considerar, que es la diferencia entre humanizar, humanización y la humanidad. Humanizar es el hacer que la persona o que algo sea más humano, sea más afable, sea algo más familiar. La humanización es adquirir esas características más humanas y más amables. Y la humanidad es la sensibilidad, compasión, bondad hacia los semejantes, hacia los iguales. Y bueno, esto nace de esta paradoja que se habla de humanizar en la atención sanitaria o en los servicios de salud, cuando se dice que lo esencial del brindar estos servicios es el ser humano y el origen de las instituciones sanitarias que se crean surge precisamente de esta necesidad que se tiene para atender a una persona que necesite de algún tipo de curación o de algún tipo de alternativa que atienda a la persona enferma. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí se encuentra con esta prioridad que se tiene de las instituciones contra la situación que ahora se vive en la actitud del servicio, el cómo hoy en día médicos y enfermeros, nutriólogos, psicólogos y todas las personas que se dediquen al área de salud de repente pueden dejarse llevar por otro tipo de situaciones. La prioridad que se tiene en cuenta de las instituciones sanitarias que se refiere a esta precisamente esta humanización en el contexto de una relación, donde fundamentalmente se tiene como optativa que sea interhumana, personal y de ayuda. Es decir, que haya un encuentro entre personas con la finalidad de establecer tanto una relación diagnóstica como terapéutica para llevar a la curación o a la resolución, al menos temporal, de la dolencia de la persona que se encuentre enferma o que busque de esta ayuda. Los componentes afectivos para que esto se realice, pues tienen que ser el objeto de estudio
y se tiene que tomar en cuenta que es como parte importante de la naturaleza de los servicios de la salud. Pero la situación que ahora se nos presenta es que hay una creciente tecnificación de la asistencia sanitaria y con eso se va desarrollando como diversos aspectos que me parece apropiado mencionar, que son la prioridad por esa búsqueda de la eficiencia y el control de los costes, es decir, se busca ser más eficiente y más eficaz. La presión asistencial, esa manera en que como la demanda es mayor, pues la presión es mayor. Hay una falta de tiempo en atender a todos por lo mismo de la demanda y con eso nos lleva al trato inadecuado e impersonal que pues se le atiende a la persona enferma. Entonces esto ha hecho que con frecuencia pues el personal de servicio de la salud pueda anteponer aspectos que sean ya sea administrativos, económicos o procedimentales a la prestación del auténtico servicio orientado que únicamente es al ser humano, pero se ha visto afectado por esta situación, que de alguna manera está ligada con otro aspecto que me parece también importante recargar, que sería el siguiente, por favor. Bueno, la deshumanización del servicio en los espacios para la sanidad. Entonces, aquí vamos a hablar de dos elementos de primera mano, que es el poder y la modernidad. El poder porque entonces se ve que la práctica sanitaria actual está vinculada con este avance técnico y científico, que pues algunos de los autores que hacen estas argumentaciones lo han llegado a calificar como fascinación tecnológica y conlleva como nunca antes una insospechada capacidad de poder sobre las personas. Entonces, este poder, en ausencia de unos claros referentes éticos, como ya lo mencionaba Cristian anteriormente, de la ética, puede conducir a esta parte del dominio y de la manipulación que se vuelve más deshumanizante y cruel, en lugar de lo que realmente debería ser, que es, a fin de cuentas, un servicio que es noble, honorable y dignificante, un ámbito privilegiado de enriquecedores modos de relación interpersonal y de encuentro a la verdadera altura y medida del ser humano. Y bueno, hablando del otro aspecto de la modernidad, tiene que ver con esto que mencionaba acerca de los avances tecnológicos, que de alguna manera sí pueden ser un gran apoyo para todas las personas que estén dentro de esta área del servicio a la salud, pero se ve como un producto que de alguna manera se ha instalado en el corazón de nuestra compleja sociedad, hablando de la sociedad como, como un fruto de algo que es como un progreso ilusorio. Sin embargo, se ve como este impacto que puede causar, porque entonces se busca reencontrar el sentido profundo del ser hombre, del ser del hombre, con el sufrimiento, con cuya comprensión es únicamente posible instalarse con una alianza entre el paciente y el sistema sanitario. Entonces es como darle un nuevo significado a esto, a esta empresa que pues sí es una empresa sociosanitaria y no solamente verlo como algo meramente pues técnico, sino verlo como lo que es un servicio que se le brinda a la humanidad. Y bueno, con esta deshumanización viene como como unos aspectos que son importantes de mencionar, porque entonces desde esta perspectiva, las manifestaciones más frecuentes tanto de la deshumanización como se habla de una despersonalización que se pueden dar y se pueden observar en la práctica sanitaria serían cuatro. La primera que es la cosificación de la persona enferma, en donde ya no se le mira a la persona como un ser individual, ya no se toma en cuenta sus sentimientos, sus valores y se le identifica desde la enfermedad. Entonces pasa a ser como, la cama número tal, el que tiene pancreatitis,
el que tiene tal síntoma o la historia clínica X, entonces ya no se le mira como lo que es, sino como un ser humano. Lo segundo que pues viene de la mano es la falta de calor en la relación humana. Es decir, ya no hay un trato adecuado, incluso se puede llevar como este distanciamiento afectivo por parte del personal, que de cierta manera puede ser frío, indiferente o puede tener esta indolencia por situaciones varias. Entonces, esa calidez que se tenía pensado desde un principio el construir con el paciente, pues ya no se mira más o es muy mínimo. El otro aspecto es la ausencia de una adecuada interrelación y comunicación entre los ámbitos personales del paciente y los miembros del equipo asistencial que favorezca formas mutuamente enriquecedoras de encuentro. Es decir, ya no hay un acompañamiento, ya no hay esta asistencia que sea enriquecedora. Y por último, pero no menos importante, es la restricción de los derechos de la persona enferma, que puede llegar incluso a la negación de sus creencias, sus valores, su privacidad, la confidencialidad, la autonomía que tiene el enfermo. Entonces, esto ya son aspectos que ya no se miran y no se les pone como prioridad. Siguiente, por favor. Y bueno, esto nos lleva, por último, al para qué una humanización en los espacios para la sanidad. Y entonces, el proceso de enfermar hace que las personas, hay que tomarlo en cuenta y pues varios lo saben, pues hace que la persona se sienta más vulnerable, se sienta más frágil, porque entonces pasa algo en su vida que lo mueve y entonces pues construye esta enfermedad o pues este es su proceso. Y eso nos hace nos hace resultado que la actitud es parte importante de los profesionales, que eh, se, se tienen que estar dispuestos a respetar a las personas y a su dignidad ante la interacción que tienen con ellas. Porque en este sentido, la presencia humana ante las personas enfermas que se sienten con dolor y con sufrimiento se hace insustituible. Porque entonces al mostrar empatía o al mirarlo o al hablar con esa persona, al sonreírle, al escuchar a esa persona, al mostrar una sensibilidad y comprensión, pues algo genera en el enfermo, hace que cambie de alguna manera su manera de, pues, ver la enfermedad, porque entonces tomamos en cuenta que la persona se siente vulnerable y este es el sentido que alguna vez se le dio al ámbito hospitalario, en la búsqueda de encontrar un espacio en donde tanto pues el paciente se sintiera bien como sus familiares, porque entonces la enfermedad genera en el paciente como en su entorno familiar y social una situación de indefensión que le hace sentirse desválido y por lo que necesita un sistema sanitario para hacerlo lo más humano posible. Y pues de repente por estas situaciones de que provoca y que lleva a la deshumanización, esto se pierde. Entonces se han creado pues por muchos años, desde pues varios años atrás, un sistema sanitario humanizado que pues justo la razón que se creó junto con pues varios planes de acción es el brindar ese servicio a la persona y que esté pensado y que sea para el hombre, que sea para el ser humano, porque entonces hace que se proteja y también se promueva la salud y que no haya discriminación, que no se pierda esta y que no se pierda la humanización y que se reconozca, que se vea como la propia concepción de este sistema con el funcionamiento de todas estas estructuras sanitarias y con la mentalidad que tienen las personas que están involucradas. Como mencionaba, todas las personas que se dedican al ámbito pues del servicio a la salud, porque como mencionaba es un servicio. Porque entonces humanizar es una cuestión ética que tiene que ver con los valores y con la búsqueda del bien de la persona o a la que se le atiende. Y humanizar la relación asistencial consiste en utilizar pues diversas técnicas para luchar contra esas adversidades de la vida
teniendo en cuenta como parte importante la actitud y hablando de la empatía. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Una disculpa por la interferencia técnica. Eh, Voy a presentar con cámara apagada ya que por alguna razón selectivo me expulsa de la llamada. Yo les voy a hablar de la deshumanización del médico y cómo repercute esto, pues, en la sociedad y en la imagen y en el prestigio del médico ante los demás. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo les voy a hablar de las causas de la deshumanización, pero antes les daré un pequeño ejemplo, digo, el pequeño significado que pues la deshumanización del médico consiste en cómo poco a poco se ha ido perdiendo esa esencia humanista en la que está la intención de apoyar al enfermo, de acompañarlo, de brindarle un servicio ético y se le llega a ver al paciente más como un objeto de estudio, como un órgano enfermo, como simple trabajo y se le da un trato muy cerrado en el que no hay comunicación y tacto. Entonces es así como pues lleva a distintos puntos, ¿no? En los que se entra en la deshumanización y a continuación pues les voy a hablar de los puntos que se conocen como las causas de la deshumanización del médico. Entonces, lo quiero rescatar de una ponencia puesta por el doctor Elías Calvo al primer, al primer Congreso de Salud. Entonces, vamos a ello. La primera causa es el debilitamiento de la relación médico-paciente. De larga tradición, en continuidad con la medicina hipocrática, la interrelación humana médico-paciente constituye el fundamento de la atención médica clínica. Este contacto humano esencial se encuentra mermado y aún ausente en la medicina contemporánea, pues el médico ya no tiene tiempo ni paciencia, en palabras de él, para hablar con el paciente, limitándose a ver los resultados de los medios auxiliares de diagnóstico, laboratorio, radiología, ecografía, etcétera, y prescribir medicamentos que a veces no tienen pertenencia con el padecimiento real de la persona. Aquí entra en el punto de que a veces el doctor, por ya sentirse tedioso por el trabajo o sentirse harto o a veces no llegar a estar de buen humor, puede llegar a dar, en su impaciencia ante los síntomas del paciente o no pretender escuchar bien o no querer dedicar el tiempo necesario, puede prestarse a que se provoquen diagnósticos erróneos en los que pues también la suministración de medicamentos sea equivocada y esto genere más daño del que pueda corregir. Se ha llegado, hay un caso poco conocido de una señora, se puede decir que de escasos recursos, por lo mismo que no tenía mucho conocimiento sobre enfermedades o medicinas. Fue con un doctor, el cual no estaba muy capacitado en el sentido ético y revisó a su bebé, perdón por omitir el dato, llevó a su bebé que estaba mal de cierta enfermedad. Entonces el doctor en su impaciencia revisó mal al bebé
y dijo que él como tal dijo que no tenía nada, que el bebé no tenía nada, y pues la señora ¿cómo podría decirse? En su inocencia y en la fe que le tenía al doctor, le creyó. Lamentablemente el bebé falleció y no y le retiraron la cédula al doctor, ya que sí eran detectables los síntomas, pero por lo mismo de su impaciencia no brindó el servicio que debía. Y es precisamente eso que hay que tener en cuenta, que como representantes de la salud, el paciente deja en nuestras manos y en nuestra sabiduría aquellos problemas que tiene, sean mentales o sean de salud. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en este aspecto, tener la paciencia y el suficiente ojo clínico para saber detectar lo que hay que detectar con el tiempo que tome y con los métodos que tome, ya que precisamente se dan situaciones así que, pues, en lo mínimo puede desprestigiarnos, que no es poco de hecho, pero en lo máximo puede llegar a costar vidas. El segundo punto, el cual es el cientificismo y tecnología exagerados. Es evidente que el siglo XX ha sido testigo de un desarrollo extraordinario de la ciencia y la tecnología en general y de la médica en particular, y actualmente se cuenta con conocimientos y técnicas que superan la ciencia ficción, como la biología molecular, la inmunología, la manipulación genética, los trasplantes de órganos, la mecatrónica médica, etc., que han mejorado notablemente el diagnóstico y tratamiento de numerosas enfermedades. Este fenómeno básicamente positivo tiene un lado opuesto. Contribuye también a la deshumanización de la medicina contemporánea. Los procedimientos diagnósticos y terapéuticos sofisticados separan a los pacientes de sus médicos. Los pacientes son casi anónimos a los miembros del equipo médico y el personal médico también es anónimo al paciente. Esto hace precisamente que va a ser un punto en el que vamos a indagar más adelante, en el que el paciente no logra tener un nexo con el médico, por lo mismo de que pues no llega a ver ni siquiera citas de entrevista o de análisis de síntomas, por lo tanto llegamos a ver al paciente solamente como trabajo, como un problema que corregir, un problema que arreglar, técnicamente de lo que es un auto para un médico o un salón sucio para un conserje, y esto pues lo convierte en una situación muy, muy seca, la hace objetiva pero de más, y esto hace que pues que precisamente apartemos las emociones del trabajo, lo cual hasta cierto punto está bien, pero no del todo. En un punto más adelante lo vamos a aclarar. El siguiente punto es el pensamiento reduccionista. La medicina contemporánea se basa en las ciencias naturales, en las que la tendencia reduccionista prevalece, pues resulta útil. El reduccionismo consiste en la disminución de un fenómeno estudiando sus niveles más elementales. Así los fenómenos psicológicos son reducidos a su nivel biológico, los biológicos a los químicos y físicos, etc. Un ejemplo de esta tendencia reduccionista en medicina es la patología celular de Rudolf Virchow, la lesión reducida a su nivel celular con su equivalente contemporáneo en la biología y patología molecular. Esta actitud reduccionista es prevalente en nuestro tiempo y profundamente enraiza en el paciente, ya no como una persona, ni siquiera como un organismo completo, sino como un órgano enfermo o genes alterados. El paciente es percibido exclusivamente en términos científicos, lo que conduce al tratamiento no de una persona, sino solo de sus órganos enfermos. Aquí quiero tomar de ejemplo otro caso, este sí fue famoso, es el caso de Lorenzo Odone, el cual fue un niño que fue paciente de adrenoleucodistrofia, la cual precisamente era o hasta cierto punto sigue siendo una enfermedad poco conocida, la cual limita las capacidades intelectuales y motrices del paciente. Pero indagando en el punto, cuando apareció este paciente, los doctores que lo estaban atendiendo lo estaban viendo solamente como un objeto de estudio, estaban experimentando técnicamente con él,
ya que si bien daban diagnóstico y tratamiento, todo eran simples aproximaciones. Los padres, que afortunadamente eran conocedores de la química, desarrollaban métodos y otros procesos que aportaban no solamente a su hijo, sino a los demás enfermos de esta situación. Pero los doctores tomaban una postura algo individual, no queriendo escuchar, pues ahora sí que las recomendaciones de alguien que no está tan preparado como ellos, y seguían aferrados a su propio método entre colegas o entre competencia. Otro ejemplo que se puede tomar de esta situación es la enfermedad actual, COVID-19, en la que el objetivo de los altos mandos en cuanto a la medicina, de los doctores, ya no llega a ser la salud de los pacientes, eliminar la enfermedad. Sí se está trabajando por la cura, pero no con el objetivo de apoyar, sino con el objetivo de tener más prestigio que el otro, ser aquel que los descubrió la cura y tener esa postura, obtener solo el prestigio. Ya se está perdiendo esa preocupación por salvar vidas. Y pues inclusive ahí entra también la situación de la experimentación, en la que no está interesando la cantidad de personas que se pierdan en el proceso, con tal de ser la noticia, de ser el que logró el objetivo, toman el costo que es necesario. Entonces, también hay que echar una mirada a esa situación para que no seamos como varias posturas médicas de hoy en día y tengamos una postura más humana ante todo esto, ya que como tal y como está en el juramento, hay que siempre ver por la salud del paciente, no solamente por el prestigio medicinal. Y bueno, vamos al siguiente punto, sobre especialización. El desarrollo de las ciencias médicas ha conducido a la proliferación de las especialidades, subespecialidades y aún subespecialidades médicas, como respuesta al enorme crecimiento del conocimiento médico, que claramente sobrepasa la capacidad intelectual de una sola persona. Esta sobreespecialización tiene dos consecuencias desfavorables: la percepción segmentaria del organismo y personalidad del paciente, y la atención del paciente ya no por su médico, sino por un equipo multidisciplinario, muchas carentes de coordinación. Sin embargo, la especialización médica parece inevitable e irreversible. Los sueños nostálgicos de la reemergencia del médico personal o de la familia parecen utópicos. No podemos prescindir de la especialización sin una drástica limitación del conocimiento y habilidad del médico, y, en consecuencia, sin una limitación de oportunidades para un mejor diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Aquí, al menos a mi entender, da a ver que también el médico, el paciente empieza a ver al médico solamente como un instrumento de curación o de ayuda, en la cual precisamente se está perdiendo ese humanismo, tanto del paciente como del médico. Pero ese es un punto que va a tocar la psicóloga Mónica más adelante. El siguiente punto, el último para cerrar, es el mercantilismo de la salud. La salud y la enfermedad se han convertido en mercancía, aprovechada por las transnacionales de medicamentos y tecnología médica, así como por empresas médicas y médicos privados, que persiguen su enriquecimiento en base al sufrimiento de los enfermos. Aquí, no sé si ustedes llegan a conocer un decir muy fuerte que se está manejando en las carreras de la salud, en las que se llega a decir que un médico curado es un médico perdido, un paciente curado es un paciente perdido, y por lo tanto a veces se llega a dar que los médicos no llegan a dar, cualquier especialista de la salud, no llega a entregar un método totalmente curativo, sino uno que solamente te haga sentir bien de momento, para que después se te sea fácil recaer y tengas que volver a necesitar sus servicios. Esto es algo pues totalmente malo, porque no estamos cumpliendo con la función que debemos de cumplir, la cual es la salud completa del paciente. Solamente lo estamos trabajando para seguir sacando de ellos, y así no debe de ser. Entonces,
acatando todos estos puntos, hay que tener una mirada más humana, ver al paciente tal y como nos vemos a nosotros mismos, ya que todos en algún momento hemos sido pacientes de alguien más y debemos de dar ese resultado que nosotros esperamos que se nos dé cuando somos los pacientes. No debemos ver al paciente solamente como una fuente de ingreso, como un método de experimentación, como pues simplemente como trabajo, ya que estamos trabajando con personas como lo somos nosotros. Y pues bueno, eso vendría siendo todo a mi parte. Gracias por el espacio. A continuación, la psicóloga Mónica les hablará de la deshumanización del paciente. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Espero escucharme bien y que ya no haya más fallas técnicas. Bueno, como ya les decía, Eduardo, les voy a hablar un poco sobre la deshumanización del paciente. Dentro de este tema de la deshumanización del paciente encontré pues 3 problemáticas o 3 puntos que se pueden rescatar para poder retomar este tema, ¿no? Porque muchas veces nada más se nos presenta que es el médico, ¿no? El que no está humanizado, o el médico es el frío, o es el que no sabe tratar, no sé, nada más se ve el médico, ¿no? Pero el paciente nunca se voltea a ver a sí mismo, y a veces incluso el médico no voltea a ver al paciente de esa manera. Entonces, bueno, tenemos 3, que la primera es la fragmentación del profesionista y de la persona. La segunda es la desvalorización del médico y de su trabajo. Y la tercera es la individualización del paciente. Bueno, dentro de la primera encontramos que el ser humano está fragmentado porque ahora ya se convirtió en profesionista, ¿no? Que en este caso estamos hablando del médico. Entonces, los pacientes pueden llegar ahí al hospital o a los espacios de sanidad y, no sé, comienzan a buscar esta parte, ¿no? Del médico, y no me importa si el médico es padre, no me importa si el médico tiene familia, es esposo, no me importa si hay algún conflicto personal en este momento con el médico, ¿no? Porque él me tiene que tratar, él es un especialista, un profesionista, y pues a mí se me olvida como paciente que también es un ser humano como yo, ¿no? Nos olvidamos de esta parte muchas veces, incluso pues el mismo médico se mete en ese rol de que está fragmentado, porque pues se toma demasiado en serio ese rol de que es un médico nada más, y en la casa es médico en el hospital, es médico cuando va en la calle, y no se le permite pues esta cuestión de ser una persona, ¿no? De tener su propia vida, de ser no sé, nos ha pasado igual a nosotros como psicólogos, ¿no? Que pues te preguntan, pero ¿tú por qué estás triste si eres psicólogo, no? Y dices, pues soy una persona, ¿no? Puedo estar triste, no importa que sea un psicólogo. Entonces esto igual, ¿no? ¿Y tú por qué te enfermas si eres médico? Bueno, pues es que todos tenemos la condición de ser seres humanos, ¿no? No porque seas médico significa que no te vas a enfermar. Entonces, pues el paciente tiene esta cuestión, ¿no? De deshumanizar a ellos mismos a través de esta división, esta fragmentación, cuando se debería de ver en conjunto. Porque entonces esto pues pareciera que son 2 personas distintas, ¿no? Pero tú ves al médico en su papel profesional, porque entonces en el trabajo también se te exige que no metas conflictos personales, ¿no? Como si eso se pudiera borrar por completo, y tratas de ser lo más profesional posible. Sin embargo, están dentro de ti esos conflictos y no te permiten laborar de la manera más óptima, y a veces eso el paciente no lo ve. Y habrá que ser comprensivos cuando nos toca ser pacientes. A lo mejor y no lo ves hasta que te toca estar dentro del área de la salud, ¿no? Esta cuestión de que a veces no somos tolerantes y somos pacientes con el otro que nos está atendiendo. Y bueno, esto muchas veces nos da como resultado el dicho maltrato, ¿no? Que a veces, no sé, imagínense un médico que trae un dolor de cabeza que ya no soporta y no se le quita con nada, ¿no? Y es que es cansancio, no es otra cosa. Entonces, pues llega un paciente y dice que es un mal médico, entre comillas, ¿no? Porque entonces puede ser el mejor médico del mundo, pero en ese momento se sentía mal. Y el paciente olvida que tiene la condición de también ser una persona y tener sus propios conflictos. Y entonces se va a hablar de que hay un maltrato ahí, ¿no? Un maltrato o un maltrato, podrían ser las 2 connotaciones. Después nos vamos al punto de la desvalorización del médico y de su trabajo,
porque entonces encontramos a médicos que ya se metieron en este rol, de que es una obligación como tal, que sean 100% profesionales y sé que dentro de su labor, dentro de los hospitales, pues es muy pesado, ¿no? Porque te exigen no tener esta cuestión, que a lo mejor sería como un trato más emocional con los pacientes, no se presta, ¿no? Pero también el paciente es responsable de esta situación porque lo deshumaniza al médico también a través de lo que él espera, ¿no? Espera porque quiere que lo trate al 100% a la perfección, porque entonces escuchamos, ¿no? Es que es su obligación como médico, a mí me tiene que atender así, 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 y si no lo hace así, está mal. Y encontramos esta cuestión de que está presionado el médico para tratarlo así. Después nos encontramos con otra frase, ¿no? Pues para eso le pagan, ¿no? ¿Por qué no lo hace bien si para eso le pagan? ¿Por qué no, si yo quiero dejar mi reguero en toda mi habitación, mi cama, la que me tocó, pues él tiene que llegar y hacer lo que tenga que hacer, o los enfermeros, ¿no? Tienen que limpiar porque para eso les pagan, y lo hago con esta poca conciencia de que a lo mejor yo podría haberlo hecho en otro lado, ¿no? Yo podría haberlo hecho de una manera más limpia, pero entonces se piensa que pues es una labor y ya, ¿no? No estamos tratando con seres humanos, los que nos tratan no son seres humanos también, y se ve esto, ¿no? Después, esta cuestión de que un doctor tiene que saberlo todo, porque entonces él estudió mucho y es una persona muy inteligente, y tenemos este estigma de que el doctor pues sabe todo porque tuvo muchos años de estudio, él es el único que puede saber ciertas cosas, y entonces este papel o este rol se lo cree la otra persona que está del otro lado, que sería el médico, ¿no? Entonces sucede esta situación muchas veces en la cual incluso se culpabilizan por no tener este saber que les está exigiendo el paciente. Y claro, es su obligación, es su deber buscar información, investigar. Sin embargo, no se tiene que ver esta cuestión de que es un mal profesionista, es un mal médico porque no sabe todo lo que yo espero que sepa como paciente. La otra cuestión es que los doctores no se equivocan, porque pues hay muchas profesiones, ¿no?, en la vida, pero está esta particular del médico, que tú vas con toda la confianza y le dejas lo más importante para ti, ¿no?, que es tu vida. Vas a consulta y estás ahí y estás abierto a lo que suceda con ese médico. No sabes si es bueno, si es malo, si estudió bien, si no sé, si compró su título, no sé, no sabes nada, ¿no? Tú vas y te dejas a puertas abiertas con ese médico, con ese profesionista, porque tú tienes esta premisa que también es un estigma de que los doctores no se equivocan. Y hay cuidado cuando el médico comete un pequeño error, por mínimo que sea, porque entonces, ¿por qué se equivoca, no? Si es un médico, no se debe de equivocar, él lo sabe hacer bien, lo sabe hacer todo. Y hay que quitarnos como pacientes, todos, aunque nos estén escuchando muchas personas que van hacia el área de medicina, hay que quitarnos este estigma de que los médicos no se equivocan y de que los médicos lo saben todo, porque está bien no saberlo todo, nadie en este mundo sabe todo, y todos se equivocan porque tienen esta condición de ser seres humanos, y los seres humanos tienen elecciones que a veces no son las más adecuadas. Entonces, esta cuestión de la desvalorización de su trabajo suena a lo mejor un poco incongruente, porque es una sobrevaloración de su trabajo. Sin embargo, esto mismo lo desvaloriza, porque el médico se mete en un rol que no le toca hacer. Es un médico, no es un dios, pues no lo tenemos que catalogar así, porque entonces es una cuestión de presión hacia ellos mismos. Y por último, nos encontramos con la individualización del paciente. ¿Por qué lo pongo 3 veces? Porque justamente primero va el paciente, después va el paciente y al final va el paciente. Claro que el paciente es el más importante en ese momento. Eso es lo primero, ¿no? Se dice en el juramento, está en el trabajo, en todo el paciente va primero. Sin embargo, se olvida de que esto es una red de cooperación entre los profesionales de la salud y el paciente, porque pues ustedes bien sabrán que si el paciente no hace lo que el médico le está prescribiendo, lo que el médico le está indicando, pues no surge ningún resultado favorable o no surge ningún resultado.
Entonces se rompe esta red de cooperación, ¿no? Cuando el paciente quiere ser el único ahí y no toma en cuenta lo que está sucediendo del otro lado. Y surge esta individualización de que nada más se toma en cuenta el paciente. Entonces, ¿qué debería de ser aquí? Pues aquí entonces tenemos una pequeña fórmula, ¿no? Que antes que ser un paciente o que ser un médico, son seres humanos. Para poder quitar esta cuestión de la deshumanización de los pacientes y de los médicos de ambas partes. Porque entonces aquí podemos tener la premisa de que aunque sea un médico y aunque sea el más prestigioso del mundo, pues también tiene sus propios problemas personales, también tiene una familia y tiene sus propias emociones. Fue criado de tal manera, tiene una historia, es un individuo, es un ser humano, es un ser social. Y el paciente de la misma forma, porque pues como le bien les decía Eduardo, ¿no? Esta cuestión de que el médico cosifica al paciente, también no es el paciente número 20 o no sé, a mí me tocó en un hospital que estuve, que justo llegaba el doctor hacia su ronda, pero ni siquiera te volteaba a ver a ti, ¿no? O sea, no estaba checando lo que era, no te preguntaba cómo te sentías, no te preguntaba nada, nada más le preguntaba al enfermero, al médico que estuvo en turno, y ya, pasaba al siguiente. Y tú no decías nada, ¿no? Aunque lo que estuviera diciendo en ese momento tú ya no lo sintieras, ya no decía nada, ni te volteaba a ver. Es ambas partes. El médico no se debe de olvidar de que el paciente es un ser humano y el paciente no se debe de olvidar de que el médico también es un ser humano. Y esta cuestión, esta premisa que se podría tener al llegar a consulta como paciente y al estar en el trabajo como médico, nos daría como resultado una relación sana entre médico y paciente. No una relación ética nada más, como lo mencionaban, sino ya una relación humana, porque de eso se trata, siguen siendo relaciones humanas, no porque sea una cuestión profesional o una cuestión de salud, significa que dejamos de ser humanos. No, siempre, eso siempre está. Siempre somos humanos. Aunque estemos en el trabajo, aunque estemos en la familia, tenemos la condición de estar siendo humanos todo el tiempo. Y bueno, eso por nuestra parte sería todo. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, lo pueden ir dejando en el chat y pues con gusto platicamos con ustedes, o si no, abran su micrófono y no hay ningún problema. Creo que no hay ninguna. No sé si hay alguna por allá en el en vivo, Brenda. Tampoco. No. Pues muy bien, Mónica. Agradecemos su ponencia. Igual si tienen dudas, no se salgan del grupo. Les voy a pasar un link en donde igual si pueden dejar dudas, comentarios, sugerencias. Y pues una vez más agradezco su tiempo, su esfuerzo y sus ganas de darnos esta plática al Centro de Atención Psicológico Educativo Corporal e Integral. Y agradezco a todos los presentes que tomaron su tiempo y el interés de estar aquí. Y pues nada más les hago la invitación de que nos sigan en nuestras redes para que pues estén al tanto de estas pláticas y ponencias. Además, CAPESI, para abreviarlo, tienen en sus páginas de Facebook e Instagram talleres. Pues, sin más, les dejo otra vez la palabra y agradezco a todos su presencia y que CAPESI nos invite a sus talleres que tiene. Bueno, muchas gracias, Jesús. Pues sí, justamente como les decía, pues muchas gracias de antemano a todos los presentes que estuvieron aquí y pues una disculpa por todas esas fallas técnicas y que entran familiares y todo. Ya sabemos que en estos tiempos pues eso es común y es necesario a veces. Y bueno, como les decía Jesús, pues tenemos los talleres. Ahorita se están dando talleres para padres y para hijos, que es en el que nos estamos concentrando.
lleva una sesión solamente, entonces pues si alguien gusta información también, pues aquí lo puede dejar en el chat o comunicarse con Jesús como quiera, para que él pues les pase nuestras redes sociales sin problema. Y pues sería todo por nuestra parte. No sé si alguno de mis compañeros quiera decir algo más, pero pues por mi parte muchas gracias. Bueno, muchísimas Yo gracias. solo, Ah, sí, Eduardo, adelante. perdón, yo solo agradezco igual el espacio y la atención y sobre todo la paciencia por los pequeños tropiezos. Y pues eso, muchas gracias. Sí, así es. Muchas gracias también por sus comentarios a todos los que nos dejaron los comentarios en el chat y pues los esperamos en la siguiente ponencia. Gracias.